a darle la bienvenida entonces al pastor Roberto, lo adicionamos a la transmisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Aquí todo bien, gracias al Señor. Muy bien, gracias a Dios, acá en Cochabamba. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sí, eso estábamos avisando, bueno, indicando, ¿no? Que es el pastor aquí en la iglesia Sola Escritura de Santa Cruz, pero él es cochabambino, así que por el tema de la pandemia ahorita se encuentra con su familia allá, pero una vez que ya se regularice todo, lo vamos a tener nuevamente de vuelta por Santa Cruz. Así que para ir acelerando y dando más y dándole prisa a todo gas, me voy a quedar con esa frase, con esa expresión, ¿no? A todo motor, entonces. Vamos, el tema, muy bien como lo sabe Roberto, es cómo podríamos glorificar al Señor en nuestro trabajo. Y esa va a ser una pregunta y nos gustaría que vamos a ir repitiéndonos. De manera, como él lo escuché una vez decir a él, de manera simple pero no simplista, nos pueda decir cómo podemos nosotros glorificar al Señor en nuestro trabajo. Muy bien, buenas noches entonces una vez más a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Creo que es una pregunta importante en esta época posmoderna, en esta época hedonista incluso, podría decir. Y la única forma de glorificar a Dios es que nosotros podamos, en cada cosa que hagamos, preguntarnos cómo podemos alabar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios. Y eso es glorificar, ¿no? Es exaltar el nombre de Dios, es alabar el nombre de Dios. Y yo creo que Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 es la clave para esto, cuando dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ya sea que comamos en lo más mínimo, ya sea que bebamos, que es lo más esencial para nosotros, debemos hacerlo todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. Y eso incluye el trabajo, ¿no? Y esa es la única forma. Obviamente es una forma teológica quizá. Y me gustaría también mencionar, como un pastor lo traduce, y lo traduce de la siguiente forma: ya sea que comas o bebas o trabajes, hazlo todo de forma tal que hagas lucir a Dios tan maravilloso como realmente Él es. Y creo que eso es importante, hermanos, porque muchas veces no tenemos esto en cuenta y empezamos, digamos, a aburrirnos en el trabajo, a frustrarnos en el trabajo quizá, porque no tenemos en cuenta que como creyentes nosotros debemos tener el objetivo de glorificar a Dios. Muchas veces yo veo que algunos hermanos y algunas hermanas también tienen como principal objetivo no glorificar a Dios, sino ganar el dinero. Por eso es que muchos no les importa, digamos, el hecho de si, por ejemplo, si le pagan poco, entonces uno dice, no, yo no puedo estar acá y me voy, digamos, ¿no? Entonces el objetivo de él o de ella es muchas veces ganar económicamente más, pero no glorificar a Dios. No es que ganar más sea malo, sino que el primer objetivo de un creyente es glorificar a Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea visto por los demás en su vida, ¿no? Otra motivación podría ser el desarrollo personal de cada persona, ¿no? Que su principal objetivo sea desarrollarse en su área o crecer en ese sentido por él mismo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Así que nunca vamos a poder glorificar a Dios si nuestro objetivo y nuestra motivación, como decía hermana Cecia, es lo económico. Como creyentes, nuestro objetivo no debe ser lo económico, debe ser glorificar a Dios, exaltar a Dios, que los demás vean quién es Dios, ¿no? Claro, lo económico va a venir, pero como resultado, no como objetivo. Exactamente, también nuestras acciones, que como lo mencionabas en el trabajo, pueden tirar por tierra todo lo que nosotros decimos creer, ¿no? Si, por ejemplo, somos deshonestos con las horas de trabajo, si engañamos en el trabajo, si robamos en el trabajo, porque muchas veces pasa que la gente se trae las cosas del trabajo, los lapiceros, las herramientas, todo, y se lo viene y se llena en casa, ¿no? Marcar la tarjeta antesito, ¿no? Pero no es muy larga para contarla, pero, o sea, Resumir. Dan mal testimonio. Por ejemplo, yo como cristiano, diciendo que soy creyente en el trabajo y entramos a, no sé, a las 8 de la mañana a trabajar y llego 8:30, digamos, ¿no? Todo pancho y el que no es creyente ya está ahí sentado desde las 8, ¿no? Entonces, esas acciones también quitan, ¿no? Es de que la gente pueda ver a qué Dios nosotros servimos, ¿no? Claro, y esa es la forma práctica de glorificar a Dios, ¿no? Queremos glorificar a Dios de forma práctica.
Entonces debemos cambiar primero nuestra motivación, que no sea el dinero, sino que sea glorificar a Dios. Después también debemos ser excelentes en el trabajo, ¿no? Es una forma práctica de glorificar a Dios. También debemos hacer más de lo que nos piden, es otra forma de glorificar a Dios, porque La muchas milla veces... extra. Exacto, exactamente, la milla extra, ¿no? Entonces eso es importante porque a veces nosotros como empleados simplemente hacemos lo que nos dicen y ahí terminó todo. Pero si nosotros realmente queremos glorificar a Dios, vamos a ir más allá de lo que incluso nos piden, ¿no? Vamos a intentar cumplir las metas si estamos en una empresa, lo más que se pueda, ¿no? Vamos a intentar llegar temprano, obviamente, porque si uno que no es creyente lo hace, entonces nosotros más, ¿no? Claro. Y yo me No acuerdo, perder, perdón, no perder el tiempo, por ejemplo, en el trabajo, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es otra forma práctica de glorificar a Dios, ¿no? Trabajar, como tú decías, hermano Agustín, las 8 horas completas, si es que debo trabajar las 8 horas completas. productivo, ¿no? Exacto. Y no usar como excusa o como pretexto, digamos, varias cosas que no están en torno a lo que es el trabajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota de un amigo que me comentó que en su trabajo, su jefe le decía, ¿no? Le decía a él que yo sé que vos no me mentís. Entonces, porque reconocía que él era cristiano, entonces las cosas que él le comentaba o quería hacer, el jefe le decía, bueno, está bien, porque yo sé que vos no me mentís, ¿no? Por el testimonio que él tenía ya, que había forjado en su trabajo. Y qué bonito eso, ¿no? Que la gente que no es cristiano pueda ver cuáles son tus valores por ser creyente y que realmente tú cumples y eres productivo y todo lo que tú haces primeramente para la gloria del Señor, como lo decíamos, y de ahí vienen ya los beneficios que nosotros tenemos, ¿no? Porque tampoco nosotros estamos haciendo una apologética o una defensa de la pobreza, sí, pero no debe ser el objetivo del cristiano enriquecerse, sino glorificar al Señor, y si el Señor así lo quiere, las demás cosas van a venir, ¿no? Como por añadidura, como se dice. Y hermano, quería hacerte otra consulta más a ir conversando sobre este tema. ¿Tú crees que hay algunos trabajos que pueden dar más honra a Dios que otros? Bueno, es una pregunta interesante la que me haces. Y bueno, la respuesta tiene que ver también que muchos de nosotros como creyentes a veces pensamos que algunos trabajos son más honrosos que otros, como por ejemplo el ser pastor, el ser misionero, el estar trabajando a tiempo completo en la obra. Y eso no es verdad, ¿no? No es verdad. Todo trabajo debe glorificar a Dios, desde el pintor hasta el que barre las calles, hasta el que lustra los zapatos, debe glorificar a Dios. Por eso el pasaje dice, ya sea que comas, ya sea que bebas, hazlo todo, absolutamente todo, muy bien, para la gloria de Dios. Entonces, creo que no hay trabajos que puedan quizá glorificar más a Dios y otros que no, ¿no? Sino que es, la cuestión en ese punto es que la cultura griega en el pasado nos ha hecho creer eso, ¿no? Para los griegos, el trabajo manual no era bien reconocido, era como que lo inferior, ¿no? Y el trabajo de literatura era lo mejor para ellos, ¿no? Pero en nuestro caso no. Hasta el Señor que arregla los zapatos, Él puede glorificar a Dios haciendo un excelente trabajo. Exactamente, y qué bueno, ¿no, Cecia? Ver eso porque, como decía el hermano Roberto, es verdad, a veces creemos que porque trabaja de pastor o porque es un misionero, es un trabajo que más honra y más gloria a Dios, da gloria a Dios, pero sin embargo, todos los trabajos tienen que apuntar a eso, ¿no? ¿Y qué pasaría con las personas que un pastor no puede alcanzar? Hemos hablado mucho sobre este tema en privado, ¿no, Agustín? De que, por ejemplo, un médico llega a X número de pacientes que un pastor o otra persona de algún ministerio diferente no llegaría, ¿no? Y es por eso que todos los trabajos glorifican a Dios, porque de alguna manera todos tenemos contacto con personas diferentes y el objetivo yo creo que también es, aparte de dar testimonio de nuestra fe, es de dar testimonio de nuestra vida y así también la gente puede conocer a Cristo a través de nuestras propias vidas en diferentes áreas. El zapatero de la esquina, la costurera que está en el mercado, todos tenemos relación con un número X de personas y ahí está una forma de llegar a estas personas, ¿no? Así es, así es. Y quiero leerles un pasaje quizá, claro, que está en Colosenses 3, 22 al 23, que creo que va a ayudar bastante, ¿no? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a ojo humano, ¿no? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo, nuevamente repite la palabra,
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís, dice. Amén. Qué buen pasaje y qué oportuno. ¿Dónde estaba, perdón? Tema, ¿no? ¿Perdón? Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Y estuvimos leyendo Colosenses en el devocional, pero versículo del 15 al 16, así que del capítulo 3 también. Y bueno, realmente eso es interesante, no sirviendo al ojo, o sea, no aparentando, no siendo hipócrita, sino realmente hacerlo de corazón, ¿no? De corazón. Y eso también me viene de la memoria que a veces nosotros queremos, nos mandan a hacer cosas en el trabajo que son parte de nuestras funciones, pero lo hacemos de mala gana, ¿no? O sea, no ponemos quizás una mala cara ni nada por el estilo delante del jefe, pero nuestro corazón realmente se va enfurecido, diciendo cosas y todo aquello, ¿no? Y no debe ser esa la actitud del cristiano dentro del trabajo, ¿no? ¿Qué crees, Roberto? Así es. Yo creo que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nos están viendo por medio de las cámaras, es que nosotros empezamos a trabajar a veces dentro del trabajo, ¿no? Pero cuando la cámara no nos enfoca a nosotros, entonces empezamos a hacer cosas que no son. Y de eso no se trata. El creyente debe vivir para la gloria de Dios de principio a fin, ¿no? Debe mostrar a Cristo en todo lo que hace. Incluso el estudiante, aquel estudiante que está estudiando en el colegio, en la universidad, puede decir, pero ¿qué de mí? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios siendo estudiante? Pues mi querido amigo o amiga, tu trabajo es estudiar. Debes ser un buen estudiante. Sí. Así es. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esto quizás puede ser un poco más controversial, no sé, para los oyentes, para los que nos están escuchando. ¿Será que existe algunos trabajos que pueden ser lícitos para el mundo, para los ojos del mundo, que esté bien visto esto, pero que para un creyente, quizás el creyente no debería trabajar en eso? Doy un ejemplo, no sé, una cervecería, una fábrica de tabaco o vender estos productos en nuestras ventas o tiendas de abastecimiento. ¿Qué piensa usted, Roberto? Cosas así, ¿no? Sí. Claro. Sí, yo creo que es una pregunta bien, un poco difícil y complicada, pero vamos a intentar responder de manera bíblica, ¿no? Y yo creo que un pasaje interesante para esto es Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Entonces, todo puedo hacerlo, pero no todo va a edificar mi vida. Ahora, no quiero poner peso en la conciencia de los hermanos, ¿no? Nosotros debemos, como cristianos, debemos evaluar nuestras vidas donde trabajemos, ¿no? No quiero, como les decía, ponerse peso, porque si alguien trabaja en la cervecería quizá, o alguien trabaja en una fábrica de tabacos, y puede decir, bueno, entonces yo soy creyente y ahora me voy a salir. No es esa la idea. Por ejemplo, Daniel, ¿no? Daniel trabajaba con Nabucodonosor, ¿no? Y era un impío completamente. Imagínense tener a jefe, como jefe a Nabucodonosor. Qué cosa nomás no vería Daniel ahí en ese palacio, ¿no? Pero él, aún trabajando en ese gobierno impío, en ese gobierno que quizá no glorificaba a Dios, él personalmente glorificó a Dios. Oraba 3 veces al día. Él incluso dijo, yo no me voy a contaminar con esta comida, a pesar de que él tenía. Y quizá hay algún hermano que trabaja de esa manera, ¿no? En algún tipo de este tipo de empresas, que su conciencia quizá todavía está bien, digamos, en ese sentido. No le acusa la conciencia, ¿no? Exacto. Pero hay otras cosas que no, realmente y absolutamente no podemos hacer, como por ejemplo, droga, claro, abortos, trata y tráfico de personas. Esos trabajos creo que incluso hay trabajos que para las leyes de algunos estados o países es lícita. Por ejemplo, mencionaste el aborto. Por ejemplo, en algunos países es lícito el aborto y hay gente que trabaja dentro de estas clínicas de aborto. También hay algunos países es lícito el tema de la prostitución, por ejemplo, y tampoco un cristiano va a estar manejando una red de prostitución o una casa de ese estilo, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces para los gobiernos o para las leyes humanas son lícitas, pero van en contra de todos los valores o la cosmovisión que nosotros debemos tener como cristianos, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferenciación. ¿No? El pastor estaba hablando de Daniel. Daniel llegó a estar, preso por este tipo de, las leyes en ese caso por no haber adorado
al rey en ese momento, Daniel sufrió las consecuencias de esto. Y esto también pasó, por ejemplo, estamos hablando de los abortos, un médico fue condenado por el hecho de no haber practicado un aborto. Y esto puede pasar, ¿no? En algunos países, como vos decís, que un cristiano se niegue a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios y que el mundo, pues, de alguna manera lo condene, ¿no? Exactamente. Y en ese momento es que nosotros debemos evaluar, ¿no? La ley moral está por encima de la ley civil, ¿no? Eso como creyentes debemos entender también. Y otro ejemplo que podemos ver es el de José, ¿no? José también fue la mano derecha del faraón, y aún un faraón quizá impío, pero aún así estuvo trabajando ahí, ¿no? Pero siempre él mantuvo su integridad en ese momento, y eso creo que es importante. Exactamente, ¿no? Mantener la integridad y la ley moral, y no porque los estados digan que es correcto y es lícito significa que nosotros debemos de seguirlo, y amparado en Romanos 13 debemos de hacer caso a nuestras autoridades, etcétera, ¿no? Cuando la ley va en contra de lo que el Señor manda, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, como también nos manda las escrituras. Y uno de los temas también que ha pasado, que yo me he topado también con aquello en mis largos años de trabajo que tengo ya, y seguro algunos que nos están escuchando, es que a veces nosotros cuando estamos en el trabajo y compartimos el evangelio a alguien, nos encontramos con gente que había sido cristiana también, pero que nunca nos habíamos enterado nosotros, pero al momento de hablarle del Señor, te dicen, oye, yo también soy cristiano y voy a esta iglesia, etcétera, ¿no? Pero nunca nos había hablado, ¿no? Del Señor. Y entonces, ¿por qué crees que muchas personas dentro del trabajo no declaran su fe, no hablan abiertamente su fe? Quizás no obviamente en horario laboral no vas a estar parándote en medio de las oficinas o del y empezar a predicar, ¿no? Pero hay momentos de descanso, de receso o conversaciones por WhatsApp. ¿Por qué crees que no declaran su fe en el trabajo? Bueno, yo creo que es por temor, ¿no? Es por temor, muchas veces por temor a no confrontar a las personas, o a veces por temor a ser despedidos, ¿no? Entonces ese es el punto, pero debemos recordar siempre que nuestra meta no es el sustento, nuestra meta como creyentes es glorificar a Dios. Eso es importante, ¿no? Porque si no vamos a perder el hilo de ideas, ¿no? Y yo también creo que hemos olvidado lo que Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, que nosotros somos lámparas, ¿no? La sal y la luz. Y no debemos, como dice el pasaje, si me permites leer, claro. Vosotros sois la luz, dice, del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que está en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Eso nos hemos olvidado, ¿no? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente, ¿no? Y lo que mencionas, el tema del temor. Realmente a veces hay ese temor, y yo no voy a negar que sí he experimentado ese temor a veces de hablar o de compartir por el qué dirán o alguna de esas cosas que realmente debemos de quitar de nuestro corazón. Y también a mí me gustaría quizás acotar que a veces las personas no comparten el evangelio, y no solamente dentro del trabajo, sino a veces en todo nuestro ámbito de la vida, porque no conocen el evangelio, ¿no? Entonces no saben cómo van a compartir el evangelio a las personas, no saben cómo llegar. No es que haya un evangelio diferente para cada tipo de persona, es el mismo evangelio para todos, pero no saben cómo quizás entablar la conversación, no saben cómo predicar de su fe. Entonces tienen, aparte del temor, no saben hacerlo, ¿no? Haciendo un análisis también, Agustín, Roberto, el horario laboral aquí en Bolivia, por ejemplo, son 8 horas. Sí. Con tus colegas en una oficina pasás prácticamente mucho más tiempo con ellos que incluso oficina, con tu familia, ¿no? Y también yo pienso de que quizás muchos no declaran su fe porque al estar tanto tiempo con una persona, sí o sí te van a conocer tal como sos. Y al decir ya que sos cristiano, automáticamente te convertís en el blanco o en el analizado de la oficina, por así decirlo, y cualquier error, ahí te están observando. Y eso también es la realidad a la que los cristianos pues nos enfrentamos, ¿verdad? De que decimos, yo sigo a Cristo, voy a la iglesia, etcétera, y ya están observando cada error que cometés, lo están observando. Y muchos de los trabajadores, quizás, o algunas personas, yo pienso,
que tienen ese temor porque al pasar tantas horas con tus colegas, con las personas, sí o sí va a haber pues algún error, ¿no? Te conocen como sos y van a decir, ay, el cristiano, ay, claro, y muchos lo hemos pasado, ¿verdad? Que no viven realmente claro, el evangelio, un cristianismo a medias ahí, ¿no? No es un cristianismo radical, ¿no? Porque sí, bueno, pasamos más tiempo a veces con nuestros colegas que con nuestros familiares, o quizás el mismo tiempo. Así es, y así no sé, muchas veces el temor no nos deja glorificar a Dios, ¿no? Por eso quiero leerles una frase que me encanta bastante, dice, haz que en tu trabajo haz que el dinero hable y diga, Cristo es tu mayor tesoro. De esa forma yo puedo glorificar a Dios, ¿no? Haz que el dinero hable y diga que Cristo es tu mayor o tu mejor tesoro. Y una de las cosas también, ahorita que se me viene a la mente hablando, que hablé de la cosmovisión que un cristiano debería tener. No sé si lo has notado quizás, hermano, con el tema de que a veces de un tiempo a esta parte, las personas que dicen ser creyentes poco a poco han venido sacando el cristianismo y lo han venido reduciendo a solamente los días domingos su cristianismo. Entonces lo han sacado de todo ámbito de su vida, de todo aspecto de su vida. Separan el trabajo y su trabajo, iglesia a un lado, trabajo a otro lado. Pero sin embargo, por ejemplo, encontramos religiones como la que más está creciendo a nivel mundial, que es el Islam, que ellos realmente meten su religión en todas las áreas de su vida, o sea el trabajo que estén haciendo, la hora que le toca rezar, paran todo y rezan. ¿Vos crees que es un error ese que está pasando también en la iglesia hoy en día, de no tener una cosmovisión clara de cómo debería ser el cristianismo en todos los ámbitos de nuestra vida? Claro que sí, es un error, porque el cristianismo y Cristo debe trascender nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Cristo es el que debe trascender todo esto. Por eso quiero que me puedan permitir leer una frase que me gusta también. Dice, el trabajo no se refiere solamente cuando trabajamos como profesionales, sino todo lo que hacemos en nuestra vida. Y comienza el día en que nos convertimos a Cristo hasta el día en que morimos. Amén, qué buena frase, ¿no? Realmente una frase profunda y tiene mucha razón, ¿no? Entonces, el cristianismo y Cristo debe trascender todo y tiene que impregnar cada aspecto de nuestra vida. Eso incluye nuestra vida social también, laboral, todo. Eso hablábamos también hace un tiempo atrás, en nuestra vida social. Una persona que es cristiana realmente es muy difícil que tenga sus mejores amigos de charlas, conversaciones, gente que sea del mundo, ¿no? Porque es muy raro encontrar un cristiano realmente que sea practicante de su fe, que sus mejores amigos sean gente que no le importa nada del evangelio, ¿no? Y lo hablamos cuando iba a llegar el Día de la Amistad, ¿no? Que no es muy raro encontrar a alguien así. Entonces, realmente ha sido muy bueno lo que es conversar sobre el tema de cómo glorificar a Dios en el trabajo, y algunas palabras que vos podrías decirle, hermano Roberto, a aquel que nos está escuchando y dice, realmente yo en el trabajo no la he hecho muy bien, ¿no? He fallado en lo que están comentando y no glorifico al Señor en mi trabajo. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo podría cambiar? Bueno, yo creo que la única forma de cambiar todo esto es preguntárnoslos cada día, ¿no? Porque al final, cada día es que nosotros debemos arrepentirnos, y mi hermano, mi amigo debe arrepentirse de eso, y en el Señor va a encontrar el perdón, ¿no? Y debe decir, hoy voy a glorificar, o mañana en este caso voy a glorificar a Dios. Y cada día debes preguntarte, ¿esto, lo que estoy haciendo, está glorificando a Dios? Porque no olvides que cuando no glorifico a Dios, no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Así es, y como dice un documento antiguo, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ahí está el verso que citaba al inicio el hermano Roberto, 1 Corintios 10, 31, y Salmos 73, 25, 26. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo. Gracias, Roberto. Yo sé que es tarde, o es la misma hora en Cochabamba, o es más, no es la misma hora. No está adelantado, nada de broma. Esperamos, hermano, tenerte pronto ya por la ciudad.
por Santa Cruz en realidad, y para poder nuevamente ya tener estas conversaciones que tenemos. Y si el Señor así lo permite, estábamos hablando también que tiene mucha experiencia ya en la radio, porque el año pasado estuvimos como 9 meses y bueno, este año también iniciamos hasta que comenzó la pandemia estuvimos, sí. Y de ahí lo frenamos, pero ya tiene bastante experiencia, hermano Roberto, ya para el tema de locución, ¿no? ¿O ya se ha olvidado? Ya estoy por ahí. Olvidándome, creo. No, seguimos. Te cuento que, si me permites, Agustín y claro. hermana Cecia, hay un pasaje que quisiera que también tomen en cuenta los hermanos, y que está en Tesalonicenses, que dice: si alguno no quiere trabajar para glorificar a Dios, ese énfasis añadido, tampoco entonces coma. Y creo que es un juicio tremendo, ¿no? Ese pasaje. Exactamente, sí. ¿Y quién no quiere comer? Mejor hágalo para la gloria de Dios, querido amigo. Así es. Gracias, Pastor Roberto, de verdad, por este tiempo, y lo esperamos pronto, y quizás, no sé, prontito lo tengamos aquí, bueno, ya en los estudios de la radio, ¿no? Para compartir también otro tipo de temas y compartir también tanta sabiduría que usted tiene. Gracias de verdad por este tiempo. Muchas gracias, hermanos, muchas bendiciones, y que podamos vernos muy pronto. Bendiciones, hermanos. Que Dios te bendiga, gracias.